En la primera clase pasamos qué es la filosofía. En la segunda clase vimos el ámbito de la filosofía, tanto interno como externo. En la clase anterior terminamos viendo si la filosofía y el derecho se contraponían o si bien se complementaban. Y estuvimos viendo entonces qué era lo que impulsaba precisamente internamente al derecho a buscar la filosofía. Y era que el derecho no tenía ciertas respuestas, ¿cierto? Ciertas respuestas que son necesarias para el derecho y que tenía que buscarlas en el ámbito de la filosofía. Y entonces, ahora vamos a comenzar esta clase viendo precisamente cuáles son esos problemas, es decir, cuáles son los problemas filosóficos del derecho. ¿Cuáles son los problemas que la ciencia del derecho ve surgir en su interior, pero que no es capaz de resolver y cuya solución entonces requiere precisamente de la luz superior que le da la filosofía? Para saber cuáles son estos problemas, debemos ver cuáles son los límites primero de la ciencia jurídica. Y cómo son esos límites los que le cierran precisamente el acceso a lo universal. El derecho no puede enunciar por sí principios de valor universal. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque el derecho por su propio método es básicamente empírico. Y lo que es empírico, ¿no es cierto?, lo que es basado en la experiencia, puede llegar a dar reglas generales, pero no reglas universales. Porque lo universal está fuera de la experiencia. Los métodos que emplea el derecho son todos métodos empíricos. Y en cambio, la filosofía, como está fuera de la experiencia, puede ayudar al derecho precisamente en estas cosas. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema que tiene la ciencia jurídica es definir el derecho. ¿Qué es el derecho? Ese definir el derecho es tarea de la filosofía. La ciencia plantea el problema y la filosofía lo resuelve. Muchos juristas se molestan, se ofuscan por esta impotencia de no poder ellos mismos definir el derecho. Y entonces lo que hacen es niegan la importancia de la definición o bien simplemente en forma muy orgullosa, digamos, proclaman que la ignorancia es preferible a la suficiencia de la filosofía. Y ellos dicen, claro, porque si nosotros, que somos quienes vivimos el derecho, no sabemos qué es el derecho, más lo podrá saber la filosofía. Nadie nos puede enseñar realmente qué es el derecho. Nosotros, los juristas, somos quienes sabemos qué es el derecho. Pero, Profesor, dígame. perdón que lo interrumpa, que justamente usted lo que está hablando de la definición más jurista contra la filosofía, a mí se me viene enseguida la gran disputa del derecho entre la mirada positivista y la naturalista, porque la naturalista yo la noto que es muy filosófica, y la positivista es la que se basa en lo que usted se está refiriendo, como que
no sale más allá de lo humano, no quiere ver lo que es más allá trascendental en lo universal. Que ahí me quedo más con la teoría que estaba diciendo anteriormente usted. No sé si la estoy entendiendo bien o esa es la definición que yo lo separo los dos enseguida. Lo que yo estoy diciendo que independientemente de la escuela que usted tome, luego vamos a hablar de las escuelas y de las distintas posturas, independientemente de eso, el derecho tiene una, por así decirle, por los métodos que utiliza el derecho como ciencia, que son básicamente métodos empíricos, no puede dar definiciones universales. Lo que da son definiciones generales. Lo general es distinto a lo universal. Lo general está basado siempre en la experiencia, es empírico. Lo universal, en cambio, queda fuera de la experiencia. Queda fuera de la experiencia. El derecho, por sus propios métodos, no, el método histórico o el método que usted tome, son métodos básicamente empíricos, ¿ya? Y entonces quedan, precisamente, son incapaces de dar, en este caso, ¿no es cierto?, una norma general o una norma, más que general, una norma universal de lo que es el derecho. Porque el que espera que la ciencia jurídica defina el derecho se engaña. Porque la ciencia jurídica, aun cuando pueda ampliar indefinidamente sus límites, nunca va a poder traspasar la capacidad de los instrumentos de que se sirve, los cuales, siendo de naturaleza empírica, como es la observación histórica, le impiden llegar a conclusiones y a enunciar principios de valor universal. Usted puede ampliar el campo, y cuanto más amplio sea el campo explorado, tanto mayor va a ser el alcance de las fórmulas que sintetizan los resultados científicos. Pero la mayor o menor amplitud va a estar siempre circunscrita, encerrada en los límites de lo general. Y no puede, por imposibilidad, porque carece del instrumento para ello, no puede entrar en el reino de lo universal. Porque lo universal, como ya he señalado, abarcando todos los posibles, queda fuera de la experiencia. Y para alcanzarlo se precisan instrumentos que la ciencia jurídica no tiene. Instrumentos de los que la ciencia jurídica simplemente carece. Y entonces, la ciencia jurídica es impotente para decirse a sí misma qué es el derecho, cuál es, en definitiva, su propio objeto. La ciencia jurídica puede analizar, y de hecho lo hace, todos los artículos de un código o de miles de códigos. Puede enumerar los preceptos singulares, podrá también agruparlos de diversas formas. Puede establecer, por así decirlo, las construcciones de ciertas instituciones jurídicas. La ciencia jurídica puede también poner en evidencia las líneas maestras de sistemas de derecho enteros. Puede presentarnos, en definitiva, varios modelos de teoría general. Pero así y todo, haciendo todo esto, que es una labor enorme, todavía no sabe qué es el derecho en su universalidad. ¿Qué es el derecho en su universalidad? Y este es el primero de los problemas
donde se cruza la filosofía y el derecho, la definición del derecho. Hay muchos que para salvar el honor de la ciencia jurídica dice que simplemente tiene que renunciar a la definición. Y entonces aparta, como quien aparta de un manotazo, a la filosofía y le niega la entrada a el santuario, por así decirlo, de la ciencia del derecho. Ahora, cualquier definición no puede ser verdaderamente universal si no se coloca su objeto en el universo. Porque en el mundo no hay nada aislado y por lo tanto nada que pueda ser entendido, comprendido en una soledad abstracta o irreal, porque así no se dan las cosas. Todo está interconectado. Y el derecho tampoco se sustrae a esta ley. El derecho es parte de la sociedad, es parte de la vida en común. Y por lo tanto, no puede separarse. Siendo parte del todo, no puede ser verdaderamente entendido y explicado, sino en función del todo. Es decir, la definición que tengamos de derecho no va a ser completa si no indica también cuál es el lugar del derecho dentro del cuadro del universo. Y la visión del cuadro del universo le está reservada precisamente a la filosofía, según ya hemos visto, que es quien observa todo el universo. Es cierto que los sociólogos son nuestros parientes, aunque parientes lejanos. Los sociólogos se jactan de entender el derecho mejor que los juristas, porque los sociólogos, a diferencia de los juristas, saben valorar la acción del derecho en un campo superior al jurídico, en un campo que es más vasto. Es decir, insertan el derecho dentro de lo que es la vida social, como un aspecto más de la vida social. Es cierto que lo pueden hacer y lo hacen con una mayor eficacia de lo que puede hacerlo un jurista. Pero, los filósofos sobrepasan aún a los sociólogos, porque saben ver el derecho y la vida asociada y todas las cosas en el panorama completo del universo. Y esta posición privilegiada de los filósofos les permite definir el derecho venciendo de alguna manera la renuencia de los juristas que repiten desde hace siglos la vieja advertencia de omnis definitio injuri periculosa. Es decir, en derecho toda definición es peligrosa. Los juristas tenemos ciertos escrúpulos a la hora de definir. Y la definición del derecho sería peligrosa, y sería muy peligrosa, precisamente si fuese dada por los juristas. Porque, como ya digo,
carecen de la herramienta. Es como pedirle a alguien que carece de un termómetro que mida la temperatura. Pero en cambio va a ser inocua y va a ser útil si es dada por la filosofía. Este es el primer gran problema de la filosofía del derecho. Definir el derecho. Decir qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? El segundo gran problema tiene relación con el deber ser del derecho. Para la ciencia del derecho, el segundo límite en la línea de división del ser es precisamente el que existe entre el deber ser y el ser. Luego, si en el reino del derecho se hace oír la voz del deber ser, será también tarea de la filosofía determinar cuál es el deber ser del derecho. Si el derecho no puede definir qué es el ser, menos va a poder definir cuál es el deber ser del derecho. En el mundo jurídico, el ser no se basta a sí mismo y siente sobre sí el imperio categórico del deber ser. Y el deber, que constriñe a Kant a abrirse una rendija hacia el mundo del noumeno, obliga también al jurista a volver la mirada más allá del texto de la ley para buscarle fundamento en algo superior. ¿Cuál es el deber ser del derecho, mis queridos alumnos? Tiene un nombre propio. En el reino del derecho, el deber ser del derecho tiene un nombre propio. ¿Cuál es ese nombre propio? ¿La justicia, profesor? La justicia, muy bien, efectivamente. El derecho, ¿no es cierto? O mejor dicho, ningún artículo de ningún código tiene en sí la virtud de convencernos de su facultad de obligar. Cuando uno se pregunta por qué es obligatorio cumplir con tal o cual norma, no existe dentro de la misma norma nada que me diga por qué es obligatoria. ¿Dónde se encuentra la obligatoriedad? Precisamente en la justicia. Esa norma es obligatoria y es obligatorio cumplirla, primero porque esa norma es justa y segundo porque es la forma como los ciudadanos cumplen con su deber de justicia para con la comunidad, que se llama precisamente justicia legal. En el reino del derecho, el deber ser, como digo, tiene un nombre propio y se llama justicia. La justicia sintetiza el tormento interior, la eterna tragedia del derecho. La justicia es un ideal que persigue el derecho a lo largo de la historia, sin poder nunca adecuarse completamente a él. La justicia es el alma de todas las leyes y desde luego la medida de su valor. Yo digo que una ley es legítima
porque básicamente es justa. Justa. Ya Santo Tomás lo decía, la ley injusta no es ley. No tiene esa capacidad de obligarnos. Cada texto de ley es un índice tendido hacia la justicia y contiene en sí la posición de este segundo problema filosófico jurídico, el problema del deber ser. Problema que desde luego, al igual que el anterior, excede los límites de la ciencia, porque, al igual que el anterior, debe resolverse atendiendo a lo universal y al universo. Tenemos entonces los dos primeros grandes problemas que resuelve la filosofía del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Cuál es el deber ser del derecho? Y una vez que esté definido el derecho y visto su deber ser, pareciera que el filósofo ha terminado con su tarea. Pero queda algo todavía. Queda algo. Con la definición ha representado el fenómeno jurídico. Con el análisis de la justicia ha presentado también el deber ser. Pero quiere indicar el modo de unión entre los dos términos, entre el ser y el deber ser. Y aquí entonces entramos en el tercer gran problema que ve la filosofía del derecho, que es el problema del método, es decir, la vía mediante la cual podemos pasar del ser al deber ser, es decir, cómo realizamos el ideal, cómo hacemos descender la justicia a la vida concreta del derecho. Y aquí entonces se abre para el filósofo un vasto y sugestivo campo. En los dos primeros problemas, la indagación que hace el filósofo puede parecer demasiado analítica e incluso puede parecer estática, porque el fenómeno y el ideal estaban dados como distintos, estaban mostrados separadamente, separadamente en la pantalla del pensamiento, ¿no? Estaba mostrado en paradigmas rígidos, eternos, como dos fotografías separadas, ¿ya? Eran, como podría decir un pintor, eran naturaleza muerta. En cambio, cuando hablamos del método, ya no es una fotografía, sino es más bien una película. Es decir, hay 37 cuadros por segundo. Se mueve esa fotografía. El cuadro toma movimiento, toma vida. No nos sentamos frente a una cosa fija, sino que asistimos precisamente al desenvolvimiento de una vida que es comparable precisamente con la cinematografía. Y aquí entonces el filósofo se vuelve sintético, concreto, dinámico. Nos dice la forma en que un artículo de una ley o de un código debe nacer, debe interpretarse, debe aplicarse, debe extinguirse.
nos habla ya de la vida que debe tener el derecho. Nos dice cómo el derecho tiene que desarrollarse. Cómo el derecho tiene que desarrollarse precisamente para adecuarse al deber ser. Es decir, cuando hablamos de método nos estamos refiriendo a un cómo hago con justicia leyes que sean justas. Y aquí entonces se produce la unión de los dos términos, el ser y el deber ser. ¿Cómo puedo hacer las leyes justas? La técnica del fenómeno, que es la que tiene el jurista sabe interpretar la ley precisamente, sabe cómo hacer nacer la ley. Pero la técnica se encuentra muchas veces incapaz de dar cuerpo a la idealidad de la justicia predicada por el filósofo. Y entonces, la técnica y el ideal, es decir, el jurista y el filósofo, deben llegar a una especie de acuerdo. De acuerdo. Mediante el cual se pueda precisamente conciliar el derecho con la justicia. Se pueda unir el derecho con la justicia en términos concretos, en términos reales. ¿Cómo hacemos descender? Hablamos de justicia, el filósofo habla de justicia. Nos dice qué es la justicia, cuál es el... Pero, dicho de manera prosaica, otra cosa es con guitarra. ¿Cómo tiene que nacer la ley para que la ley sea justa? ¿Basta simplemente una mayoría? ¿Basta eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene algo que decir la filosofía del derecho respecto de eso? ¿Del nacimiento de la ley? ¿Qué les parece? Algo tiene que opinar la filosofía, profe, no se puede quedar al margen de la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede quedar al margen? Porque la filosofía pretende dar respuesta muchas veces a lo que a las preguntas que se hace la gente, y entonces uno se puede preguntar por qué uno necesita las leyes. Entonces la filosofía tiene que responder de alguna forma las preguntas cotidianas de uno. Tiene razón, don Gabriel. Ciertamente que la filosofía debe buscar, pero podríamos, en teoría, fíjense ustedes en lo que les pregunto, ¿podríamos llegar a una ley justa cuya generación fuera injusta? Evidentemente que no. No, porque está corrompido de la base. Claro, evidentemente que no. Por eso, entonces, que el tercer problema es el problema del método. ¿Cómo conciliamos precisamente el ser con el deber ser? Tenemos entonces tres problemas que son los problemas, independientemente de la escuela que escojamos, etcétera, etcétera,
tres grandes problemas en la filosofía del derecho. El primer problema es el problema de la definición o de la noción del derecho. ¿Qué es el derecho? Y este problema es un problema lógico que se resuelve precisamente con la búsqueda del universal jurídico, o como también se dice, del concepto de derecho. Tenemos que tener un concepto de derecho. El segundo problema debo decir que este problema básicamente se resuelve con la ayuda de la lógica, porque definir es un problema lógico. Es un problema lógico. El segundo problema ya no es un problema lógico, sino que es un problema ontológico. ¿Por qué? Porque dice relación con el deber ser. Y este problema se resuelve precisamente con la búsqueda del fundamento, o mejor dicho, con la búsqueda del ideal del derecho. Este problema es ontológico porque el verdadero ser del derecho no se obtiene hasta que no se posee un derecho válido. Y el derecho, perteneciendo al reino de los valores, no vale, es decir, no es derecho, sino en cuanto que reposa en su verdadero fundamento, que es la justicia. Luego, este problema es un problema ontológico, y no como han creído algunos un problema deontológico, es decir, simplemente de interpretación. No, es un problema ontológico, que dice relación con el ser. Y el tercer problema es el problema del método. Y este sí que es un problema deontológico, porque se va a resolver en la búsqueda de las condiciones de vida de un precepto jurídico, viendo desde el nacimiento hasta la muerte, cómo actúa, etcétera, etcétera. Y esta es la verdadera deontología del derecho, porque no describe el deber ser en abstracto, separado, por así decirlo, del ser, sino que indica la vía concreta para actuar aquel ideal en los límites de lo posible. Es claro que estos son los problemas centrales de la filosofía del derecho. No son los únicos, son los problemas centrales. Y en torno a estos tres grandes problemas se agrupan muchos otros en forma casi indefinida. Casi indefinida. Si ustedes revisan, tengo ahí varios libros de filosofía del derecho, si ustedes revisan cualquier texto de filosofía del derecho, lo central, lo medular, es precisamente esto. La definición del derecho, el deber ser del derecho, o sea, la justicia, y el método. El método. Hay quienes tienden a menospreciar el método, pero el método es clave. Porque no se puede sino unir o desunir el
el ser con el deber ser a través del método. A través del método. Bien, y dicho esto, estos tres grandes problemas de la filosofía del derecho, ojo que siempre lo pregunto en las pruebas, así que lo advierto desde ya, no pilla a nadie diciendo, pero ¿cómo? No vio. Como ustedes comprenderán, esto es medular en nuestro ramo, ¿ya? Y nuestro ramo está estructurado precisamente para tratar estos tres grandes problemas. Estos tres grandes problemas. Pero antes de entrar en el primero de ellos, quiero hablar un poco de las distintas tendencias y las escuelas que hay dentro de la filosofía del derecho, y luego entrar a describir un poco mejor el pensamiento que Santo Tomás de Aquino tiene al respecto. Bien, en la filosofía del derecho se distinguen dos tendencias fundamentales. Dos tendencias fundamentales y opuestas. El inmanentismo y el trascendentalismo. Disculpe, profesor, que lo moleste. ¿Me puede repetir la escuela, o sea, las tendencias, por favor? Sí, claro. El inmanentismo y el trascendentalismo. En el inmanentismo están agrupadas todas las doctrinas que nieguen la distinción entre el derecho y el deber ser del derecho. Y dentro del segundo grupo, es decir, dentro del trascendentalismo, está toda doctrina, toda escuela que afirme precisamente esa distinción entre el ser y el deber ser del derecho. Esto es en términos muy generales. Como ustedes comprenderán, el inmanentismo, al negar la distinción entre el ser y el deber ser del derecho, nos dice que todo derecho, por el hecho de ser derecho, es necesariamente justo. Todo el formalismo y gran parte del positivismo, que es formalista, se adscribe precisamente al inmanentismo. No hay separación entre el ser del derecho y el deber ser del derecho. El trascendentalismo, en cambio, lo que hace es distinguir entre el derecho y el deber ser del derecho. Veamos cómo cada una de estas doctrinas o de estas tendencias reaccionan frente a los tres grandes problemas que hemos visto que son los propios de la filosofía del derecho. En el primer problema, es decir, ¿qué es el derecho? La definición del derecho, el inmanentismo reviste los caracteres del formalismo y da definiciones del derecho tales que pueden valer como simples descripciones superficiales del fenómeno histórico, reducido entonces a un conjunto de signos o de elementos extrínsecos, los cuales permiten reconocer como igualmente jurídico lo justo como lo injusto.
¿La ley fue aprobada conforme a la Constitución? Sí. Entonces es derecho, es justo, por el mero hecho de ser derecho, puesto que no hay una diferencia entre el ser y el deber ser del derecho. En cambio, el trascendentalismo procede por la vía del realismo, por lo cual lleva más adelante el análisis del fenómeno jurídico y lo interpreta y define de modo que comprenda solo el derecho justo y lo hace que el derecho dependa de la justicia, no de las formalidades extrínsecas, sino de caracteres propios y adherentes a la materia de las leyes. De tal manera que lo que se revisa es precisamente la definición de derecho y el deber ser del derecho, viendo el problema y la solución. El formalismo, en cambio, respecto de esta definición, recuerden ustedes que el inmanentismo adquiere las características de formalismo. Y entonces son jurídicas y por tanto son justas, puesto que no hay una expresa definición del deber ser del derecho, son justas las leyes que cumplen con ciertos requisitos extrínsecos. Debe ser dictada por un parlamento, punto. Pues el Parlamento alemán aprobó las leyes de exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Lo que llevó, claro, a Kelsen, que era netamente formalista y positivista, llevó a Kelsen a parar las manos y decir, pero esto no puede ser. Pero bueno, dentro de su sistema sí puede ser. Porque lo legal es equivalente a lo justo. Y eso era legal. Bien sabemos que lo legal no es equivalente a lo justo. Y entonces, claro, que él se tuvo que echar para atrás en su teoría pura del derecho y tuvo que buscar algo que fueron estos valores superiores, etcétera, etcétera, para decir, ¿no es cierto?, o tratar de decir parte de lo que dice el trascendentalismo. En el segundo de los problemas, en el problema ontológico, en el problema respecto del deber ser, del derecho, de la justicia, el inmanentismo asume dos formas, que son positivismo e idealismo. El positivismo y el idealismo, si bien son dos escuelas que tienen origen opuesto, convergen, sin embargo, al suprimir la distinción entre la naturaleza y la idea, o entre la materia y el espíritu, y por tanto dan lugar a doctrinas monistas, que en el campo ético llegan a no poder distinguir entre el ser y el deber ser. No llegan a poder distinguir el hecho de la norma de lo justo y de lo injusto. Tanto el positivismo como el idealismo, en sus formas más extremas, conducen a la negación misma del problema ontológico. La ontología, o sea, la investigación del ser, se resuelve simplemente, se resuelve en la lógica. Una confirmación histórica de la confluencia de estas dos corrientes, que tienen tantos lados
antitéticos que se han dado en el historicismo del siglo pasado. En el historicismo del siglo pasado encontramos positivistas e idealistas que están contestes en afirmar que el derecho es un producto de la historia de los pueblos singulares y que este resultado histórico, como tal resultado, dentro de él es inútil distinguir lo que es de lo que debiera ser, porque simplemente es lo que fue. Ellos revisan la historia para atrás y entonces dicen que no tiene ningún sentido entrar a revisar lo que debería haber sido. No, esto es lo que fue, ¿no? Y así fue. En cambio, el trascendentalismo acepta la división y ve en el deber ser, esto es en la justicia, el fundamento del ser. El fundamento del ser está en la justicia. Ya vamos a ver que más adelante Santo Tomás, por ejemplo, que es desde luego trascendentalista, dice que el derecho es lo debido. Recuerden ustedes que la justicia consiste en darle a cada uno lo suyo. Eso suyo de cada uno, lo que se le debe, es el derecho. Es el derecho. Y entonces, en el deber ser, ellos encuentran precisamente el fundamento del ser. Por lo cual, no reconoce valor al derecho histórico, sino en tanto éste responda a las exigencias de la justicia. Si no, no es derecho. La gran doctrina que incorpora esta tendencia filosófica es precisamente, como ya lo decía alguno de ustedes, el justnaturalismo. Y finalmente, en el problema deontológico, el inmanentismo toma la figura del conceptualismo, en nombre del cual se hace de la ley, se la interpreta y se aplica con criterios abstractos de pura lógica formal, inspirados en la única preocupación de hacer actuar un orden cualquiera, de construir y mantener, por así decirlo, un edificio arquitectónicamente perfecto, aunque esté desligado de los fines prácticos de la vida humana, y aunque contradiga las normas de la honestidad y de la justicia. En cambio, el trascendentalismo toma la figura del finalismo, en cuanto que enseña que la principal preocupación del legislador, como también del intérprete, del juez, no debe ser la de formular y proteger conceptos o de salvar la lógica interna que puede tener un código, sino la de adaptar las leyes a las necesidades vitales del hombre. Según el diverso modo de concebir esta necesidad, nacen después diversas escuelas de tinte individualista o colectivista, utilitarista o escuelas éticas. Pero, en definitiva, lo que nos dice el trascendentalismo es precisamente
y por eso toma la figura del finalismo, que la principal preocupación no tiene que ser la de mantener, por así decirlo, a toda costa la lógica del código, sino precisamente ver cuáles son las necesidades vitales del ser humano en sociedad y conforme a eso interpretar, juzgar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las necesidades? Bien, la filosofía del derecho es cultivada por tres grandes clases de autores. Tres grandes clases de autores, ya hemos visto los tres problemas, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se puede dividir en dos tendencias, inmanentismo y trascendentalismo, y ahora veamos qué tipo de autores son los que cultivan la disciplina de la filosofía del derecho, para luego entrar precisamente en Santo Tomás. La filosofía del derecho es, como les decía, cultivada por tres grandes clases de autores que tienen, evidentemente, un espíritu diverso según la diversa orientación general de su cultura y de sus preocupaciones. ¿Cuáles son estos tres grandes grupos de autores que cultivan la filosofía del derecho? Por un lado tenemos a los filósofos puros. Filósofos puros. Luego tenemos a los juristas filósofos, que son otro grupo. Y finalmente tenemos a los moralistas. Los filósofos puros miran el derecho desde lo alto hacia abajo. Y desde las alturas a las cuales ellos se remontan, no divisan, imagínense ustedes subir un monte simplemente y mirar hacia abajo, ¿no? Y entonces no divisan más que algún lado o problema notable. La filosofía del derecho que hacen los filósofos puros es muy filosófica, pero a menudo es muy poco jurídica. Hasta el siglo XIX, los filósofos puros parecían ignorar el derecho de los juristas y no hablaban casi nada más que del derecho natural. De hecho, se confundía incluso la filosofía del derecho con el derecho natural. Hoy han aprendido a mirar también el derecho de los juristas, pero aún ahora parecen querer centrarse herméticamente en el problema, en el primero de los problemas que hemos enunciado, en el problema de la definición del derecho. Este es el primer grupo, los filósofos puros. Los juristas filósofos, a diferencia de los anteriores, miran la filosofía, volviendo a la comparación, decíamos que los filósofos puros era que miraban desde arriba hacia abajo, los juristas filósofos miran desde abajo hacia arriba, miran hacia lo alto. Es como si fueran unos enanitos que miran el mundo hacia arriba. Y por eso no es de asombrarse que vean pocos.
que ven poco, porque un enanito que mira hacia arriba ve poco. Y por eso sus filosofías son muy jurídicas, pero muy poco filosóficas. El interés de los juristas filósofos se centra en el tercero de los problemas, en la metodología. Entran precisamente en la interpretación, en la aplicación de la ley. Pero ellos estudian los problemas que hemos señalado de un modo un poco inconexo y tratan de resolverlo con fórmulas que son más generales que universales, que son más científicas que filosóficas. Y este es el segundo grupo. Primero los filósofos puros, ahora tenemos a los juristas filósofos, y en tercer lugar teníamos, según dijimos, a los moralistas. Los moralistas tienen la ventaja de alcanzar el derecho no a través de las categorías demasiado amplias de los filósofos, ni tampoco de las demasiado estrechas de los juristas, sino que estarían situados en un punto intermedio. Ese punto intermedio es el punto de la ética. Y entonces ya se aproximan un poco más al mundo jurídico, pero todavía no tienen la rigidez del mundo jurídico. Sucede, sin embargo, bastante a menudo que el moralista, la ética es básicamente una ciencia práctica, ¿ya? Y por tanto, el moralista, más que un filósofo, es un empírico. Y entonces se parece mucho al jurista, aun cuando, reitero, no tiene todavía su rigidez. Pero le pasa en gran medida lo mismo que le pasa al jurista filósofo, que él ve problemas aislados y preferiblemente problemas metodológicos, más que entrar en los dos primeros problemas, se centra también en el tercero. Y además es raro el caso que una vez que entra en el mundo del derecho advierta la exigencia que es propia de la ciencia que él cultiva, por lo cual el moralista tiende a tratar los problemas jurídicos con criterios éticos que son distintos precisamente al criterio del jurista. Tres grandes grupos. Filósofos puros, juristas filósofos y moralistas. La pregunta entonces es ahora, ¿a qué grupo pertenece Santo Tomás? ¿A qué grupo pertenece Santo Tomás? Para que entendamos luego lo que Santo Tomás escribe. Santo Tomás no es un jurista. Él
no tiene formación jurídica, no la tuvo. No era legista ni canonista. Es más, le tenía alguna adversión a los juristas. No les tenía demasiada estima a los juristas. Él incluso dice, hay quienes dicen que despreciaba a los juristas. Dice, él dice en un momento, así como ignorantemente dicen los juristas, sicut ignoranter dicunt juristae, así como ignorantemente dicen los juristas. Es decir, no le tenía demasiada buena a los juristas. Tampoco Santo Tomás, a pesar de haber cultivado la filosofía, es un filósofo puro. Santo Tomás básicamente es un moralista, pero no es un moralista empírico. Y aquí tendríamos un grupo distinto, sino que es un moralista filósofo, que además de moralista filósofo, agrega una tercera característica que es la que domina todo en Santo Tomás. Él es básicamente un teólogo. Él como filósofo ve el derecho en un cuadro completo, pero desde luego un poco desde lo alto. Como moralista filósofo, lo ve un poco más vecino, más cerca, pero bajo el aspecto genérico de la moralidad. Y como teólogo, toma sus revelaciones es decir, como teólogo parte de la revelación, ¿no es cierto? Ya lo vimos al hablar de los límites de la filosofía. El teólogo parte de la palabra revelada y lo que hace es exprimirle todas las consecuencias. Pues bien, como teólogo, él ve al derecho en sus relaciones con la ley divina, no solo con la ley natural, sino también con la ley sobrenatural, con la ley revelada. Ahora, estas tres modos o visiones que tiene Santo Tomás, estas tres posiciones, ¿no es cierto?, ponen a Santo Tomás en un grado tal que puede aportar muy buenas contribuciones a la filosofía del derecho. Si bien no puede decirse que Santo Tomás sea un filósofo del derecho. Pero él, no hay duda que contribuyó enormemente al desarrollo de la filosofía del derecho. Y esto vamos a verlo a lo largo del curso. Pero antes de eso, para que entiendan un poco mejor y que nos van a servir de guía, hablemos un poco de Santo Tomás. Las preocupaciones de Santo Tomás no eran las preocupaciones que tienen ni los filósofos ni los
ni los filósofos puros, ni los juristas filósofos. Las preocupaciones de Santo Tomás son teológico-morales, mientras que las que dominan la actual filosofía del derecho son o bien filosófico-jurídicas o bien jurídico-filosóficos. Esto quiere decir que para Santo Tomás el derecho representa un epifenómeno del mundo en el cual él suele moverse. Un epifenómeno. ¿Ustedes saben qué es un epifenómeno? Es un fenómeno que está en la frontera. El epílogo de un libro es el final, ¿no? La palabra epi precisamente marca el límite, el final, lo que está al final de. El epílogo es ese, el epígono, en cambio, es el último habitante de una cultura extinta, eso es un epígono. Para él, el derecho es un epifenómeno. Un epifenómeno, algo que está por allá atrás, ¿no? En cambio, para el filósofo del derecho actual, moderno, el derecho está en el centro de su propio mundo. Y las preocupaciones de Santo Tomás para ellos son al mismo tiempo epifenómenos. Para ellos la teología es un epifenómeno, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Que el límite, ¿no?, de la filosofía está marcado por la teología. Santo Tomás tiene y ha tenido siempre el ojo fijo en la justicia considerada como una virtud moral y sobrenatural. Nosotros nos hemos habituado a observar el derecho sin más, sin ninguna referencia a la justicia como virtud moral y sobrenatural. Pero Santo Tomás, él tiene centrado el ojo en precisamente la justicia como virtud sobrenatural. Cuando trata del derecho, lo trata precisamente porque el derecho es el objeto de la justicia. Tanto es así que en la Suma Teológica él dedica al derecho una sola cuestión en 4 artículos que sirve de preámbulo al Tratado de la Justicia. En cambio, hoy estamos acostumbrados a ver un brevísimo, a veces, capítulo sobre la justicia, y a veces incluso casi un apéndice, en volúmenes que tratan sobre todo del derecho. Esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta para entender a Santo Tomás. La segunda cosa es que el diseño teológico moral que él da a su construcción no le permite describir todo de corrido el ordenamiento jurídico. Y no exige ni siquiera que lo exponga íntegramente como nos gustaría a nosotros. En cambio, lo constriñe a fraccionar el estudio hablando de sus factores singulares, es decir, si, dónde, cuándo ellos interfieren con el mundo de los moralistas teólogos. Por lo que estamos obligados a revisar diversas partes de los escritos de Santo Tomás para recomponer
su pensamiento acerca del derecho y aún así no tenemos la certeza de que él haya agotado el tema. Repito, para Santo Tomás el derecho es un epifenómeno, a pesar de lo cual él hace, como luego veremos, grandes aportes a la filosofía del derecho, sobre todo en el primero y en el segundo de los problemas, la definición del derecho y el deber ser del derecho. En fin, es necesario también poner de relieve la gran diferencia que separa la mentalidad de Santo Tomás de la nuestra en uno de los conceptos fundamentales en esta materia, el concepto de ley. En la moderna filosofía del derecho, la ley jurídica la escriben con mayúscula. Es su majestad la ley. La ley, la ley. De hecho, hay muchos estudiantes de derecho que dicen ser estudiantes de leyes. La ley es lo que manda. Manda, prohíbe, permite, pero la ley es lo que manda, ¿no? Y lo que frente a la realidad de la ley, todo lo demás se ve empequeñecido. A la inversa, para Santo Tomás el concepto de ley es amplísimo. No solo se refiere a la ley jurídica, sino que está referido también a la ley del cielo, a la ley sobrenatural, la ley divina. Y por tanto, la ley jurídica es solo una entre tantas formas de ley. Y es una frente a la cual él no se sentía particularmente atraído, ni le tenía una gran simpatía. Y por eso nunca se ocupó especialmente de ella. En otros términos, cuando nuestros filósofos del derecho escriben ley, piensan en esa realidad que es un artículo de un código. Cuando Santo Tomás piensa en lex, piensa en un grandioso sistema de relaciones cósmicas, donde la ley que está en los textos legales es una realidad pequeñísima y que está por ahí abajo. Para nuestros filósofos, las leyes son una cosa completamente distinta, entonces, del concepto tomista. Los modernos, explicándonos qué es para ellos la ley, nos explican de paso qué es el derecho. Santo Tomás, en cambio, cuando hubo analizado los elementos de la ley recogidos en los 4 artículos de la cuestión 90ª de la prima secundae, está aún muy lejos de habernos hecho conocer las características indispensables de cualquier artículo, de cualquier código. Y tardará bastante, porque tardará bastante
en el desarrollo de su obra, en la Suma, tardará bastante en decirnos qué es el derecho. La ley lo trata en la prima secunda, en cambio el derecho lo trata en la secunda secunda, en la segunda parte de la segunda parte, por así decirlo. Otra cosa importante a tener en cuenta es que si bien Santo Tomás no se ocupó ex profeso del derecho o de la filosofía del derecho, sí se ocupa de este tema en sus comentarios a la ética y a la política de Aristóteles. Pero lo que hace Santo Tomás es comentar a Aristóteles. No está dando su propia visión, sino que está haciendo el papel de comentador, es decir, está comentando lo que ha dicho Aristóteles. Y por tanto, no está ahí precisamente la doctrina tomista de qué es el derecho y qué es la justicia. Bien, dicho esto, que nos va a permitir después entender a Santo Tomás, entremos ahora en el primero de los problemas, la noción de derecho. El fenómeno jurídico es un fenómeno muy complejo. Muy complejo tanto por la riqueza y variedad de elementos que componen este fenómeno, como también por las múltiples funciones que el derecho naturalmente tiene que cumplir. Y esta complejidad nos explica cómo ha sido posible dar tantas definiciones de derecho. Tantas definiciones que sería incluso tema para una obra casi de por vida, el reunir todas las definiciones de derecho que se han dado. Yo no voy a entrar a ver todas las definiciones de derecho que se han dado. Y me voy a limitar a indicar algunos puntos de referencia en torno a los cuales podrían agruparse las distintas definiciones sin que resultara demasiado forzado. Es cierto que no puedo garantizar que se queden afuera de esta agrupación, ¿no es cierto?, algunas definiciones que son demasiado rebeldes, por así decirlo, extravagantes, ¿no? Pero voy a tratar de hacerles un cuadro general. Y para eso, para hacerles un cuadro general de las definiciones del derecho, me voy a ir centrando en cada uno de los aspectos del derecho que se ponen de manifiesto en las distintas definiciones.
La pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál piensan ustedes que es el aspecto más visible del derecho hoy en día? ¿Cuál es el aspecto más visible? Que muchas veces se confunde derecho con esta otra realidad. ¿Cuál es el aspecto más visible del derecho? ¿Los juicios, profe? No, los juicios son una consecuencia. Hay otra cosa que es usted, ¿no es cierto? No todo el mundo, si usted le pregunta qué es el derecho, va a hablar de un juicio. ¿De qué va a hablar? De las leyes. De las leyes, ¿no es cierto? El aspecto más visible del derecho pareciera ser que es el normativo, ¿no? No, por lo menos en el imaginario colectivo, ¿no? Lo primero, casi todos los pueblos civilizados, ¿no? El aspecto normativo está recogido en fórmulas, ¿no es cierto? En agrupaciones que llamamos códigos, ¿no? Casi todos los pueblos civilizados tienen códigos, y donde no hay códigos, no, el sistema anglosajón no tiene códigos, sin embargo, hay normas jurídicas, ¿no es cierto?, vivientes y que están en la memoria de los pueblos y en la práctica de los tribunales, en fin. El sistema anglosajón tiene el common law y la equity, pero el common law, ¿no es cierto?, es el derecho común. Y claro, en definitiva es la ley. El aspecto normativo es entonces el aspecto más visible, quizá, del derecho. Muchas definiciones del derecho se orientan precisamente hacia la norma o la ley, y nos muestran a la ley como el elemento esencial del edificio jurídico. Muchas definiciones se centran en este aspecto normativo. Ejemplo de este grupo de definiciones es la definición que nos da Kant. Kant no es un filósofo del derecho, un filósofo puro, pero Kant nos da una definición del derecho que se centra precisamente en lo normativo. Kant nos dice que el derecho es esencialmente una legislación que establece el conjunto de las condiciones por medio de las cuales el arbitrio de uno puede armonizarse con el arbitrio de los demás según una ley universal de libertad. Conjunto, dice, es una legislación que establece el conjunto de las condiciones por medio de las cuales el arbitrio de uno puede armonizarse con el arbitrio de los otros según una ley universal de libertad. Si ustedes se fijan, la palabra clave aquí es legislación. Él dice, el derecho es la legislación. Se está fijando en el aspecto normativo. Una legislación que, ¿qué hace? Establece las condiciones por medio de las cuales, ¿no es cierto?, el arbitrio, mi arbitrio, puede armonizarse con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad. Es decir, cómo se ajusta lo que hace la legislación es ajustar el arbitrio de uno con el arbitrio de todos. Eso es para Kant, pero es una legislación que establece esas condiciones para que esto se dé. ¿Cuál es el segundo aspecto desde un punto de vista
simplemente desde afuera. ¿Cuál es el segundo aspecto que uno visualiza cuando habla de derecho? Y quien tenga hijos, y si habrá discutido con los hijos, pues lo primero que le van a sacar es eso. La obediencia. ¿No? ¿No? No es la obediencia. No, no hay ningún hijo que hable de obediencia. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice cuando usted le pregunta a alguien que está en la calle protestando por algo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice esa persona? ¿Qué es lo que grita generalmente? ¿Derechos, profesor? ¿Ah? ¿Derechos? Claro, pero ¿qué aspecto? Grita, yo tengo derecho a. ¿Y qué es eso? ¿Qué aspecto es ese? ¿A nadie se le ocurre? De justicia. No. El aspecto subjetivo. El aspecto subjetivo, es decir, ¿cuál es la prerrogativa que yo tengo? Con la cual estoy revestido. ¿Cuáles son aquí dentro del aspecto subjetivo abarca expectativas, exigencias, pretensiones, facultades, potestades? Yo tengo el derecho de tal cosa. ¿Qué es eso? Una facultad. Es un aspecto subjetivo del derecho. Este es siempre lo segundo, porque la gente dice, oiga, esto es mi derecho. Cuando uno, imagínense ustedes que uno va en la micro y el conductor de la micro decide irse por otro lado. ¿Qué es lo que le va a decir la gente? Oiga, usted no tiene derecho a hacer eso. Es decir, no está facultado para hacer eso. Y yo, en cambio, sí, porque pagué mi pasaje, tengo derecho a que usted cumpla con el recorrido. Es decir, yo puedo exigirle eso. Y ese es el aspecto subjetivo. Hay muchas definiciones de derecho que ponen el énfasis precisamente en esto. El derecho como una facultad, como una potestad, como una autoridad. Por eso, un filósofo del derecho italiano, Antonio Rosmini, nos presenta el derecho como una facultad, dice él, personal de hacer lo que se desee, protegida por la ley moral que impone el respeto a los demás. Esto es para él el derecho. El derecho es una facultad, una actividad, una potestad, una autoridad personal de hacer lo que se desee, o sea, de gozar de un bien lícito, que está protegido por la ley moral que impone el respeto a los demás. El límite, entonces, de esta facultad es la ley moral que impone el respeto a los demás. Y esto lo hemos oído. ¿Hasta dónde alcanza mi derecho? Hasta el derecho de los demás. Eso es una concepción, ¿no es cierto?, que viene de Rosmini, filósofo del derecho, tiene una obra que se llama Filosofía del Diritto, publicada en Nápoles en 1844. Una facultad. Este es el aspecto subjetivo. El tercer grado
siempre en orden de la visibilidad, parecería deber ofrecernos el lado opuesto al de la subjetividad, es decir, el lado objetivo. Es decir, aquello que pesa sobre el hombre como una obligación, como un deber, frente a quien está favorecido por el lado subjetivo. Porque si alguien tiene el derecho, entendido como facultad, de hacer lo que desee, siempre con el límite del respeto a los demás, ¿no es cierto? Pareciera ser que la contrapartida de eso es que alguien esté obligado precisamente a respetarlo, es decir, que frente al derecho exista el deber. Es así como el débito podría funcionar como centro de gravitación de un grupo de definiciones de derecho. Pero la tendencia de los juristas parece llevarlos a dejar este elemento, el débito, el deber, en la sombra, y considerarlo simplemente como un efecto del lado normativo o como la correlación con el subjetivo. Sin embargo, se podría encontrar una referencia a este género de definiciones que se centran precisamente en el deber, en aquellos tres famosos preceptos que, según Ulpiano, compendiarían todo el orden jurídico. Ulpiano dice: honeste vivere, nenimene laedere, sum cuique tribuere, es decir, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Estas tres fórmulas ponen en evidencia el lado objetivo, es decir, usted tiene el deber de vivir honestamente, de no dañar a nadie y de darle a cada uno lo suyo. El cuarto punto, ya tenemos, el primer punto es, ¿cierto?, el aspecto normativo. El segundo punto es el aspecto subjetivo. El tercero sería el aspecto de deber u aspecto objetivo, el débito. Y el cuarto punto está ocupado por una síntesis precisamente del segundo y del tercero. Es decir, justamente la facultad y el deber, el crédito y el débito. Aquí se recogen las definiciones que nos presentan el derecho como una relación, o mejor dicho, una correlación. Y entre estas definiciones, el puesto de honor está asignado a Dante Alighieri, quien dice: ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio quae servata hominum societatem servat et corrupta corruptit. Es decir, el derecho para Dante Alighieri es una proporción real y personal de hombre a hombre, que conserva la sociedad de los hombres y que corrompida la corrompe. El derecho es una proporción real y personal de hombre a hombre, que conserva la sociedad de los hombres y que corrompida la corrompe. Si ustedes se fijan, aquí, cuando se habla de una proporción real, está haciendo mención precisamente a esto que decía yo, que derecho y deber son de alguna manera una contrapartida.
Y dice él, además agrega, que conserva la sociedad de los hombres y que cuando esa relación se corrompe, la sociedad es la que se corrompe. ¿Cuándo se corrompe una relación? Cuando los términos no están equilibrados. Nuestro querido Dante, poeta, tiene mucho que enseñarnos en esto. Sobre todo hoy en día que hay pareciera que hay una exacerbación precisamente del derecho como facultad por sobre el derecho como deber. Le borramos uno de los términos a la ecuación. Y entonces, claro, se corrompe. Y corrompida se corrompe la sociedad. Se corrompe la ecuación, se corrompe la sociedad. El derecho es una proporción real. Discúlpenme. Es una proporción real. Discúlpenme un momento, que voy a apagar esto para que no tengamos problemas. Ya está. Apagado el telefonito. Entonces, ahí tenemos ya 4 grandes grupos de definiciones de derecho. ¿Cuál sería? Tenemos ya, fíjense ustedes que estamos desde el punto de vista de la visibilidad. No quiere decir que sean mejores unas definiciones que otras, sino simplemente desde el punto de vista de la visibilidad. Tenemos, ¿no es cierto?, el aspecto normativo, el aspecto subjetivo, el aspecto objetivo, el aspecto de proporción entre el aspecto subjetivo y el objetivo. ¿Y cuál sería el quinto grado de visibilidad? Algo que ya de alguna manera está insinuado también por Dante, pero que ya requiere un poco más de elaboración. ¿Cuál sería este? Cuando uno le pregunta a la gente, ¿para qué existe el derecho? ¿Ustedes se han preguntado para qué existe el derecho? Para tener un orden en la sociedad, profe. Efectivamente. El quinto grado de... ¿Quién lo dijo? Gabriel. ¿Quién dijo? ¿Ah? Don Gabriel Martínez. Pues sí, el quinto grado de visibilidad habría que atribuirlo al orden que adquiere la vida social a través precisamente del derecho. La vida social adquiere este orden en las relaciones que se intercambian entre pretensiones y deberes, entre acreedores y deudores. Pero ¿qué es lo que hace el derecho? Es darle a esto un orden. Tenemos aquí entonces la quinta clase de definiciones. Hay definiciones que muestran al derecho como un orden. Como un orden. Y ahí la definición, cuando se habla de orden, tal vez la definición más característica es la definición que da Orestano. Para quien el derecho es para él una función lógica, categórica, ordenante,
con la cual se conciben esquemas de orden elegidos para dar una constancia querida a un determinado complejo de relaciones humanas. Orestano, Filosofía del Derecho, Milán, 1948. Es para él entonces una función lógico-categórica ordenante, con la cual se conciben esquemas de orden elegidos para dar una constancia querida a un determinado complejo de relaciones humanas. No hay muchas definiciones que se queden solo en esto, pero desde luego es un aspecto a considerar. El derecho, para quienes ponen de manifiesto el orden, ¿no es cierto?, tiene como función el ordenar las relaciones, ¿no es cierto?, humanas o un determinado segmento de relaciones humanas. Hay que darle una constancia querida, dice Orestano, ¿no?, a ciertas relaciones humanas. Y por eso entonces está el derecho. Tiene una función lógico-categórica. ¿Y cuál es lo que nos está quedando para un sexto grupo de definiciones de derecho? ¿Se les ocurre a ustedes cuál puede ser? ¿No? ¿Ya están muy cansados? No, pero No fue sé. muy amplia la pregunta. Pero desde el punto de vista de la visibilidad, hemos hablado, fíjense ustedes que hemos hablado del aspecto normativo, el aspecto subjetivo, el aspecto objetivo, el aspecto de proporción entre el subjetivo y el objetivo, el aspecto de orden. ¿Y cuál es lo que nos está faltando? El fin. El fin. Hay un sexto punto de vista que puede estar indicado por el fin al que mira el ordenamiento jurídico. Por lo cual, nuestro último grupo estará constituida por las definiciones finalistas, que están acuñadas más o menos fielmente sobre la definición que dio Jhering, para quien el derecho, para él, es un interés protegido o, más ampliamente, la tutela coactiva de las condiciones indispensables a la vida de los individuos o de la sociedad. Eso es el derecho. Interés protegido o, más ampliamente, la tutela coactiva de las condiciones indispensables a la vida de los individuos o de la sociedad. Es decir, lo que está diciendo es, mire, el fin existe para que usted pueda tener una tutela coactiva de las condiciones indispensables para su vida y para la vida de la sociedad. Eso es lo que nos está diciendo Jhering. Y eso lo que está denotando es precisamente el para qué existe el derecho. Y pone su énfasis, y hay muchas definiciones que ponen su énfasis no en lo que es, sino en el para qué. En el para qué existe. Es decir, ponen su énfasis en la finalidad, en el fin que tiene algo. Pues bien, la gran cantidad de definiciones
de la cual yo he hecho un esquema muy precario. Nos parece que está originado, además del hecho de que el derecho es un fenómeno, como les decía yo, muy complejo. También el que existan tantas definiciones está originado por la incertidumbre acerca de la tarea que debe cumplir quien pretende definir al derecho. Hay aquí una incertidumbre. Y la primera fuente de esa incertidumbre viene dada por la naturaleza misma del derecho. Porque el derecho es, por un lado, un fenómeno histórico, verificable, y por otro lado es una exigencia racional. Es decir, es un hecho y al mismo tiempo es un valor que tiene vida empírica, pero también tiene valor en el reino de la trascendencia. Por lo tanto, nace una duda que puede resumirse en esta pregunta. ¿La definición debe limitarse solo al concepto o debe darnos también la idea del derecho? Recordando que en el concepto no se tendría otra cosa que la fotografía del hecho, mientras que en la idea estarían contenidas todas las exigencias superiores a las cuales debe obedecer este hecho. Y aquí entonces está la primera fuente de incertidumbre. ¿Qué es lo que debo hacer yo con la definición? Llegar a un concepto entendiendo como concepto esta especie de fotografía de lo que hay, o la idea del derecho. La idea estaría, en la idea están contenidas todas las exigencias superiores que tiene que obedecer este hecho. No es solo lo que hay, sino de alguna manera también lo que debiera ser. Y aquí entonces es la primera incertidumbre. La segunda incertidumbre se reduce a no saber si lo que se debe definir es el ordenamiento jurídico o uno de sus factores. Uno de sus factores que es señalado como el principal o el esencial. Se ha difundido entre los juristas la tendencia a definir el ordenamiento jurídico en su integridad. Y esto lo hacen con fórmulas un tanto enredadas y bastante sobreabundantes. Entre los filósofos, como ya les he señalado, predomina la mentalidad opuesta. Y entonces, de los filósofos salen definiciones muy enjutas, que parecen corresponder al fenómeno histórico
tanto como las 5 vocales a la Divina Comedia. Cuando en un libro escrito por un jurista leemos que el derecho, pongan atención aquí, es un precepto de conducta exterior efectivamente impuesto, susceptible social y racionalmente de ser impuesto al hombre bajo la presión de un constreñimiento igualmente exterior y por parte de una autoridad constituida en vista de la realización de la armonía social que se obtiene a través de la conciliación del respeto y de la protección de la personalidad de los individuos con la salvaguarda y las exigencias positivas de los intereses de la colectividad considerada en sus diversas agrupaciones, definición que nos da Bonencas, filósofo, jurista francés, uno tiene que tener casi una paciencia heroica para leer esta definición. No pretendo, desde luego, que nadie se la aprenda. Uno queda casi estupefacto al leer esta larguísima definición que, imagínense ustedes, son más de 15 líneas de una página. Pero a pesar de que esta es demasiado kilométrica, cuando desechamos esto y nos vamos a un libro ya no de un jurista, sino de un filósofo, y este filósofo nos dice que el derecho es la justicia, y después no dice nada más, pues nos quedamos también estupefactos con el laconismo con que él describe el derecho. Y entonces, aparte del estupor por la longitud o por la brevedad de las fórmulas, está el hecho que mientras el jurista nos ha puesto bajo los ojos el fenómeno jurídico y ha querido enseñarnos a discernirlo de la madeja de hechos humanos, el filósofo parece habernos encerrado en una especie de ángulo del edificio, de modo de que sea imposible la visión de todo el plano arquitectónico. La definición que nos da el jurista y que he leído, Bonencas, se sofoca en las particularidades del hecho. Pero en el segundo caso, la fórmula es tan parca que no alcanzamos a entender a qué se está refiriendo. La primera definición ha intentado describirnos el ordenamiento jurídico a través de las inconexas palabras, por así decirlo, de un leguleyo. Y el segundo nos muestra un solo elemento que él retiene como si fuera la quintesencia del derecho. Y claro, es una sola... ¿Qué es el derecho? El derecho es la justicia. Bueno, pues nos parece demasiado vago e incompleto. No es ser demasiado exigente pidiendo que la definición... La verdad, me voy a volver a clase. Juégate una tú. ¿Qué? No, parece que se le activó el micrófono nomás, profe. Sí, así parece. Son cosas que pasan con este sistema.
La definición, decía yo, tenemos que pedirle a la definición, y no es ser demasiado exigente, que nos dé todo lo definido y que nos muestre la definición como una unidad. Pero como el derecho es un complicado hecho social, consideramos necesario que su definición nos indique al menos las líneas maestras de en qué consiste el ordenamiento jurídico. Pero también es indispensable sobrepasar la simple descripción empírica para llegar a tener una visión unitaria. Y entonces se podrá hablar de más o de menos elementos, ley, facultad, deber, relación, y se podrá también aceptar uno solo, pero cuando tenemos varios elementos, debemos reducir todos esos elementos a la unidad, coordinándolos y subordinándolos. Y en el segundo, tenemos que conquistar la totalidad haciendo ver los elementos omitidos, que deben quedar de alguna manera implícitos en el que se ha elegido. Y pues eso es sumamente difícil. Además de estas dos incertidumbres que ya he señalado, hay tal vez una tercera fuente de incertidumbre que complica y agrava más precisamente la incertidumbre. Y es la que, con recuerdos kantianos, se enuncia preguntando si la respuesta al quid jus está permitido o prohibido introducir elementos que contengan ya determinaciones relativas al quid juris. En esta duda se esconden, desde luego, graves cuestiones sustanciales y metodológicas. En las cuales no voy a entrar. Sin embargo, es necesario notar desde ahora que el mismo planteamiento del problema puede causar equívocos, como que suponga resueltos en el sentido formalista los más candentes problemas de la filosofía del derecho, afirmando la posibilidad de separar netamente el quid jus del quid juris, separación que inicialmente, al menos, queda como problemática. Por eso, definir el derecho es tan difícil. Debo definir el derecho de una manera tal, ¿no es cierto?, que la definición contenga lo definido y permita entender lo que es el fenómeno jurídico. Dicho esto, es necesario ahora entrar a preguntarle a Santo Tomás, ¿qué es el derecho? Y si le preguntamos a Santo Tomás, ¿qué es el derecho?, él nos responde con una frase tan clara que no admite interpretación, pero que es muy extraña para nuestros oídos del siglo XXI
y por tanto nos turba. Santo Tomás dice, jus et res.